Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que hoy se conectan nuevamente con nosotros. Es un gozo especial poder estar en contacto con cada uno de ustedes, aquellos que ya están ingresando en las redes. Qué interesante poder compartir con cada uno de ustedes estos devocionales y ponerlos nuevamente en las manos de Dios, para que Él sea dirigiéndonos, para que Él sea hablándonos a cada uno de nosotros de una forma especial y de lo que quiere Él en cada uno de nosotros en nuestras vidas. Mientras tanto, entonces, vamos a darle inicio nuevamente a nuestro devocional de esta noche. Entonces, quiero invitarles, mis hermanos, a que reflexionemos un poco antes de dar el texto del cual vamos a hablar. Y ayer estábamos hablando precisamente acerca del tema de Primera de Pedro, en el cual nos hablaba acerca de un tema, una carta especial que está enviando Pedro a aquellos hermanos que están en la dispersión, que están totalmente alejados. Y no es un caso que haya sucedido hace cuántos años, más de 2000 años, cuando Pedro entiende realmente la necesidad de aquellos hermanos, sino que hoy en día para nosotros es algo latente, es algo que estamos viviendo por la situación que nos pone esta pandemia, porque si nos colocamos en el contexto en el cual está la iglesia primitiva en ese tiempo, viviendo en medio de estar expatriados, en medio de la dispersión, podríamos estar hablando que nosotros hoy en día nos encontramos en la misma situación. No tenemos un sitio fijo para poder reunirnos a raíz de la pandemia, tenemos que estar aislados y por lo tanto entonces estamos dispersos. Y podría que la carta podríamos cambiarle un poco el contexto, digamos que el sentido, cambiarlo, parafrasearlo y decir así como dice la carta a Pedro, apóstol de Jesucristo, a los hermanos que están en la dispersión, allá en Bolivia, en Bachué, en Soacha, en Santa Rita, a todos aquellos amados hermanos, bendición y gracia sea dada por Dios y a través de Jesucristo, quien fue quien nos reconcilió. Podríamos colocar esa carta y no desentonaría en ningún momento, porque es lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo. Entonces, podríamos empezar también con una pregunta: ¿cómo hacemos nosotros para vivir y para poder compartir, entender que ahora la iglesia está en un cambio drástico, que la iglesia al parecer podría estar muriendo, pero no es así? Al contrario, es que Dios está buscando que nosotros utilicemos estrategias para anunciar nuevamente su palabra, buscar esos mecanismos para poder llegar a otras personas. Lo hemos podido comprobar a través de los resultados que hemos visto por estos medios de comunicación. No estar limitado únicamente a una iglesia encerrada de 4 paredes, sino que hemos podido trascender a través de los medios de comunicación. Por eso es importante entender entonces qué mensaje quiere Dios para nosotros en el día de hoy. Continuaremos con la carta de Pedro, Primera de Pedro, y quiero invitarles entonces a que vayamos a ese texto, y está ubicado en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 25. Repito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 25. Vamos a darle tiempo a nuestros hermanos para que ellos también puedan buscar allá en sus Biblias este texto. El Primera de Pedro 2, 9, 25. Esta carta dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de malhechores, y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres, insensatos como libres, pero como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas en él, en el cual no hizo pecado, sino se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien, entonces en esta noche, recordando nuevamente ese evento que Pedro está pronunciando y entendiendo ahora sí parte de ese contexto de que ahora hacemos parte de ese pueblo que está en medio de la dispersión, podremos entonces mirar lo que el texto nos está hablando y vamos a tomar 5 afirmaciones esta noche, 5 afirmaciones referente a lo que nos está hablando para poder mantenernos unidos como iglesia en medio de la crisis, que no podemos estar en contacto físico, poder sentir ese abrazo fraterno, ese saludo caluroso que acostumbramos a tener. Es también indispensable entender cómo podemos mantenernos y cómo podemos ser evidencia ante la demás gente de que nosotros todavía nos mantenemos firmes y prevalecemos como iglesia en medio de la sociedad que nos encontramos. Por eso entonces vamos a hacer 5 afirmaciones esta noche y la primera la vamos a encontrar en los textos que aparecen en los versos del 9 al 10. Los versos del 9 al 10 empieza a hablarnos 5 características especiales. Inicia con el texto, dice: mas vosotros, que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Es lo que empieza a hablarnos estos versículos, pero quiero resaltar esas características que nos muestra. Primero, que nos dice que somos linaje. Segundo, que somos real sacerdocio. Tercero, que somos una nación santa. Cuarto, que somos un pueblo adquirido por Dios.
Ahí están las 5 afirmaciones: linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, las 4 características. Y podemos entrar un poco en contexto porque dice: más vosotros sois linaje, ese linaje escogido por Dios, y lo podemos entonces entrar a contextualizar con lo que venía sucediendo en el Antiguo Testamento. ¿Qué venía pasando? Pues Dios escogió una nación, escogió un pueblo de donde no era pueblo. Vamos adelante más a mirar, adelante a entender por qué empieza a hablarnos de que éramos y que no éramos. Pero aquí nos está hablando de ese linaje, de esa descendencia que teníamos. Dios le plació, le dio ese deseo de escoger un pueblo, y escoge al pueblo de Israel para representar un pueblo muy pequeño, digamos que insignificante, que él quería tomar y quería mostrar al resto de las naciones la grandeza a través de ese pueblo. Entonces venimos a entender que ahora le pertenecemos, que somos de ese linaje, pero adicional a eso debemos comprender que cuando incursiona Jesucristo en el Nuevo Testamento, la llegada, se parte también eso y hacemos parte del cuerpo de Cristo a través de su iglesia. Entonces ya podemos entender un poco que el Antiguo Testamento entonces está enfocado al pueblo de Israel y todas esas acciones que venía mostrando, toda la historia, el desarrollo de un pueblo que ese entregado o se le ha encomendado la tarea de profesar y de mostrar algunas cosas o algunas características especiales de la bondad y del amor de Dios. Pero Jesucristo también, cuando llega, nos muestra y nos identifica a nosotros como parte de esa iglesia. Ahora pertenecemos a esa iglesia, por lo tanto también somos linaje escogido por Dios. Esa es una primera afirmación. Real sacerdocio. Igual que cuando escogió Dios al pueblo de Israel, lo escogió para que ejerciera ese sacerdocio, para que empezara a trabajar. Pero como ya conocemos la historia, evidentemente el pueblo de Israel empezó a caer en pecado, empezó a desobedecer y no fue posible que ellos ejercieran esa tarea de sacerdocio. Por lo tanto, entonces Dios se encarga de escoger a una tribu, la tribu de Leví, que es la que empieza a generar ese sacerdocio, a ministrar la iglesia, y todos sus descendientes a partir de ahí son los encargados de ministrar, son sacerdotes encargados de acercar al pueblo a la presencia de Dios. Pero en la llegada también de Jesucristo nos permite a nosotros acceder directamente a ser sacerdotes, porque tenemos esa presencia en medio de nuestras devocionales, en medio de nuestros retiros personales, en la intimidad con Dios. Podemos estar cerca directamente en la presencia de Dios, por lo tanto podríamos ejercer nosotros también ese real sacerdocio. Inclusive en nuestras casas nosotros somos llamados a ser los sacerdotes de la casa, de dirigir, de orientar, de guiar a la familia por el mejor camino, de acuerdo a las convicciones que Jesucristo ha colocado en nosotros. Nación santa, también nos lo afirma aquí, que hemos sido nación santa. Y si recordamos de lo que venimos hablando acerca del tema de nación santa, el pueblo de Israel, Israel como nación, nunca fue santa. Estuvo siempre marcada por la desobediencia, por el pecado constante, pero a nivel de iglesia estábamos en la misma situación. Continuamos nosotros mezclados en la misma idolatría, mezclados en la misma desobediencia, pero gracias a Dios, gracias a esa misericordia y por la gracia de Dios, nos permitió ser santos, apartados, como dice su palabra, para algo especial, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de esa oscuridad, de esas tinieblas, que nos mostró la luz y que ahora podemos nosotros clarificarlo para poder expresarlo de una manera más contundente a cada hermano que se nos acerca. Esa es una tarea interesante, que no necesitamos hoy en día estar
en la iglesia para mirar qué vamos a hacer, cómo vamos a llenar. Mire que Dios es grande e inmenso y ahora nos presenta un programa diferente, una tarea diferente, y a través de los medios poder alcanzar personas que quizás no soñábamos, no esperábamos, pero que se han acercado a través de estas redes. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Qué interesante entender esto, porque fue Jesucristo quien pagó con su sangre esa compra. Entonces ahora le pertenecemos a Él. Dios colocó sus ojos en esta nación, en este pueblo, para adquirirlo, para llevarlo por un camino que Él quería, por el camino correcto que Él anhelaba que todos estuviéramos. Pero fue Jesucristo quien a través de su sangre, a través de ese sufrimiento, fue quien pagó no solamente por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, sino que pagó por este pueblo para hacernos justos, para hacernos aceptos ante la presencia de Dios. 5 aspectos que resalta el apóstol Pedro para recordarles no solamente a esos hermanos creyentes que estaban en medio de la dispersión, sino que ahora nos lo recuerda a nosotros, y que nosotros nos podemos fundamentar en esa palabra y decir realmente sí, yo soy linaje, soy real sacerdocio, como le enseño a mi familia, como enseño afuera de mi casa. Soy nación santa porque he sido apartado, no porque Dios me apartó, sino para qué me apartó, para hacer algo, para anunciar. Por lo tanto, soy ese pueblo adquirido. Es como cuando un hijo que está en la casa, sus padres lo sustentan en todo momento, pero llega el día en que ya empieza a trabajar y a devengar por sí mismo su sueldo. Y cuando recibe ese sueldo y empieza a comprar cosas, hacen parte de esa propiedad. Y eso le pasó a Dios con Jesucristo, que Él fue quien colocó su cuerpo, colocó su vida para comprar esas cosas, nos compró a nosotros, nos redimió, y ahora hacemos parte de ese de esta iglesia que Dios colocó en nosotros. Pero también vemos algunos aspectos interesantes que nos muestra estos primeros pasajes, y es que nos dice que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora la habéis alcanzado. Aquellos hermanos que han estado con nosotros constante en las predicaciones, creo que esto abre un poco más de luz para tener esa sensación de lo que hemos venido hablando. Ahora es más clara la palabra cuando nos dice que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora lo sois. Entendemos ahora que esos hermanos en el contexto judío, que seguían la ley, que seguían ciertas normas y que creían en Abraham y todo este contexto que hemos venido hablando, pero que ahora hacemos parte espiritual, que no éramos de ese pueblo, pero que creímos por fe, ahora pertenecemos a este pueblo de Dios, no solamente por esa fe, por creerle, sino que fue Él quien nos escogió, nos apartó y nos dio todo este regalo: ser linaje, ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y por lo tanto podemos entregar la primera afirmación de esta noche, es que somos un pueblo escogido. Eso no hay duda, no lo podemos nosotros desmentir, al contrario, debemos nosotros sacar pecho y decir: somos un pueblo escogido. Ya entendiendo estas cosas, cuando nos pregunten ¿por qué? Porque somos un pueblo escogido, porque somos linaje escogido, porque somos real sacerdocio, que tenemos estas características para anunciar esas virtudes que Dios colocó en cada uno de nosotros. Versículos 11 y 12 nos habla acerca de Pedro empieza a decirnos: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que no murmuren de vosotros como de malhechores. Qué interesante poder ver esto, porque podemos glorificar a Dios en el día de la visitación. Dice al terminar: al considerar vuestras buenas
obras. Y es el momento de decir, o lo que Pedro empieza a hablarnos acerca de este texto, es que debemos exaltar las buenas obras, mostrar esas buenas obras, y sobre todo que nos habla como extranjeros y peregrinos. Acá hay dos aspectos importantes a resaltar, y uno es la forma en que Pedro empieza a expresar este sentido a los hermanos. Recuerde que son hermanos creyentes, que están lejos, pero el sentido de fraternidad cuando empieza dice amados. Amados en el sentido de ágape, de cómo ese sacrificio, de cómo los ama realmente, que contrasta con lo que venía hablando Pedro cuando tiene esa confrontación con Jesucristo. Ustedes recordarán cuando le pregunta que si me amaba, que si nuevamente me ama, y él decía, sí Señor, yo te quiero. Ahora esta afirmación es un sentido de sacrificio, realmente que lo siente en el corazón, pero la forma en que se expresa, porque dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahora está exclamándole él, rogándoles por favor, entiendan que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de esos deseos. Nuevamente, con el contexto que nosotros vivimos, nos lo está haciendo llegar también a nosotros, entendiendo que estamos en medio de la dispersión, pero que también estamos siendo extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Por lo tanto, estamos aquí siendo simplemente seres humanos, pasajeros de la vida, y que en cualquier momento Dios nos puede reclamar y volvemos otra vez a nuestro trabajo. Somos embajadores de la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces ahora Pedro nos dice, yo les ruego, les encarezco que como personas que estamos simplemente siendo turistas por esta ciudad, por este mundo, que ustedes se comporten como debe ser, coherentemente con las cosas que han aprendido, porque ahora siguen a Jesucristo, porque ahora conocen todas estas cosas, pero que sean coherentes con eso, que caminen como es adecuado, como es correcto, para que esos deseos carnales que batallan contra nosotros, que lo evidenciamos también, hace días estuvimos hablando, como los canales de pornografía, toda esa cantidad de inmundicia que podemos ver, han incrementado sus ventas, porque han aprovechado totalmente estos momentos en que estamos en casa para poder golpear totalmente el corazón, el alma del ser humano, sobre todo en los adolescentes, en los niños. Y por eso también habíamos hecho un llamado especial a todos los padres para que estuvieran pendientes de ellos, para que corrigieran o estuvieran al tanto cuando entran a las redes sociales, porque vamos a batallar constantemente. No solamente los adolescentes, pues lo resalto porque son un poco más, digamos, inconstantes, débiles en la carne, pero no nos exime a nosotros de no tener o de ser tentados. Al contrario, nos va a tentar, y quizás nos va a tentar de una manera diferente, y vamos a estar peleando, como dice él, batallando contra esos deseos de la carne. Por lo tanto, él dice, más adelante dice, y manteniendo vuestra manera de vivir, siendo coherentes con estos elementos, con estas cosas, mostrarlas, siendo ejemplo no solamente en nuestra casa, sino en todo lado. ¿Para qué? Dice ahí, para que los que murmuran de nosotros, obviamente no lo conocemos, pero podemos dar por seguro que tenemos gente alrededor que no les gusta lo que nosotros hacemos, porque mostramos otra cara diferente, porque siempre estamos gozosos, y hay gente que se incomode, entonces empiezan a murmurar, a decir o a despotricar de las personas para crearle mala imagen, para hacer que ellos se sientan, y como dice aquí el texto, para los que murmuran de vosotros como de malhechores. Y qué interesante ver esa frase de malhechores, porque nos recuerda cuando Lucas es el único que relata en la crucifixión ese mismo término, malhechores. Creo que ya lo hemos recordado, es una forma muy baja como se trataba a la gente que cometía algún asesinato, alguna
algo pecaminoso, por lo cual iba a ser juzgado y se le trataba como de malhechor, por lo tanto tenía el castigo de ir a la cruz. Y acá lo relata de la misma manera, como aquellos que murmuran de vosotros como malhechores, algo que están haciendo y buscando cómo quebrarnos, cómo dañar nuestra imagen, entonces lo están haciendo. Al contrario, Pedro dice que nos mantengamos en esa conducta más bien de tratar de ignorarlos un poco, mostrar y permanecer en esa identidad. ¿Para qué? Para que podamos glorificar a Dios en el día de la visitación. Que cuando ya nosotros estemos bien y que mantengamos firmes las convicciones, ese día que va a venir Jesucristo podamos nuevamente glorificarlos al considerar nuestras buenas obras. Por lo tanto, aquí ya podemos afirmar o tener lista nuestra segunda afirmación. Podemos decir que somos un pueblo de paso por tierra extraña. Nos consideramos a veces que esto es de nosotros, que queremos conseguir. Obviamente no hablamos de que no sea lo ideal, pero sí tener en nuestras vidas ciertas garantías, estabilidad, pero debemos tener en nuestra mente que aparte de que somos una nación, un pueblo escogido, somos un pueblo encargado de hacer una tarea en una tierra extraña. Nosotros, vuelvo y les recuerdo, no somos de acá, somos del cielo, nuestra ciudadanía está allá arriba y por lo tanto estamos haciendo una tarea que mientras nosotros estemos respirando, mientras nosotros nos despertemos, es porque el Señor sabe que estamos cumpliendo con ese propósito que Él colocó en nuestras vidas. El día que Él diga se acabó el propósito, usted cumplió con la tarea, pues nos vamos a encontrar con Él allá en el cielo. Por lo contrario, entonces es una invitación a comprender que como somos extraños en esta tierra, entonces estamos trabajando y mientras estemos vivos, todavía hay mucho que hacer. Versículos 13 al 17 nos dice lo siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores, nuevamente, y a la alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice que por causa del Señor, someteos a toda institución. Entonces nos está invitando a que nosotros debemos ser más cautos, tener ese pleno convencimiento de sometimiento, pero entendiendo lo que dice el pasaje, por causa del Señor. Si es por esa causa, porque estoy viviendo la palabra de Dios, entonces yo me someto a toda institución, ya sea al rey como a superior o como a los gobernadores. Entonces me está haciendo una invitación totalmente clara al sometimiento de nuestras leyes, y eso también viene a ver con el contexto que nosotros tenemos hoy en día. Es guardar, el gobierno nos pide ciertas normas para poder convivir, para poder refugiarnos de esta pandemia y tratar de no contagiarnos. Entonces, lo mínimo que nosotros podemos hacer es refugiarnos en nuestras casas, guardar ciertas normas, las medidas de seguridad, 2 metros, bueno, en fin, estas cosas ya las conocemos, pero nos invita a eso, pero a someternos, si es por causa de nosotros. Y en el contexto en que ellos estaban viviendo, vuelvo y resalto, estaban siendo sometidos, en este caso por el Imperio Romano, y a pesar de que el Imperio Romano quería mostrar una justicia equitativa para todos, pues no era así, porque como siempre sucede, y lo vivimos también nosotros, el pobre es el que lleva más de, por decirlo así, del bulto, lleva todas las consecuencias, las carga porque no tiene la capacidad económica para poder defenderse, para poder ejercer el mismo poder o el mismo derecho que tienen los otros ciudadanos que tenían más capacidad económica. Por lo tanto, si en ese contexto del Imperio Romano, que ellos querían transmitir esa
pax romana que ellos anhelaban o querían imponer. No era así, porque siempre había injusticia, había desequilibrio social, y entonces se mostraba allí que los que tenían dinero, más dinero, podrían comprar o acceder a comprar o a tener un abogado que buscara algunos beneficios para que ellos se mantuvieran bien. Pero como repito, los más necesitados, los más pobres no podían acceder. Por lo tanto, les tocaba someterse. Ese es el ruego que hace Pablo anteriormente, que se mantengan, por lo menos, que mantengan esa identidad, pero que estén sometidos a estas instituciones, no importa que sea el rey, el gobernante, porque Dios los ha colocado, ahí dice la palabra, como por él enviados, por Dios ha sido enviado, tanto como para castigo de malhechores como para la alabanza. Entonces, los diferentes organismos que nos rigen han sido colocados por Dios tanto como para castigo como para la alabanza de Dios. Entonces, indiferentemente que nosotros nos sometamos, si nosotros estamos sometidos ante estos gobernantes y hacemos lo que debemos hacer, pues no tendríamos problemas ante la ley, no tendríamos problemas ante los gobernantes, porque pues estamos conduciéndonos de acuerdo a lo que piden. Pero cuando incurrimos en transgredir la ley, salirnos, por ejemplo, en esta época de cuarentena, hacer otras cosas, salir en el día pico y placa, estamos infringiendo la ley, pues obviamente tenemos que sufrir las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo mal. A eso es que se refiere el texto cuando dice que esa ley o estos gobernantes han sido puestos por Dios tanto para castigo como para la alabanza y el bien. ¿Ok? Y más adelante entonces nos habla sobre un texto que es sobre honrar. Y dice, como si fuéramos siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Tres aspectos que hay: honrad y amad. Honrar lo repite dos veces. Honrar a todos sin condiciones, sin mirarles nada feo. Al contrario, entenderlos que son también hermanos de nosotros, amarlos como siempre, respetarlos y temer a Dios, pero también honrando a Dios, al rey. Es lo que nos está expresando en esta tarde, noche, el texto. Tercera afirmación que podemos hacer aquí es que somos un pueblo que se conduce honestamente. Somos un pueblo que se conduce honestamente, y este es un factor importante como hermanos, como iglesia que pertenece al cuerpo de Cristo, que toda la gente que nos vea entienda que esto se conduce es honestamente. Estamos en medio de tantas iniquidades, de gente corrupta, de gente que hace lo malo, que nosotros somos esa pequeña luz que debemos mostrar al mundo y aprovechar que ahora estamos un poco distantes para que esas luces puedan ser un poco más evidentes en lo que vivimos. Entonces, mostrarle al mundo que todavía se puede vivir honestamente y que gracias a Dios, gracias a esa misericordia, somos todavía ese pueblo que se mantiene así honestamente. Versículos, habíamos dicho que era el versículo 13, 17, 18 al 20. 18 al 20 nos dice, el texto dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es? Bueno, aquí lo que nos quiere decir es que Dios menciona en este momento a los criados, Dios no sino Pedro, que es el que está hablando, menciona a los criados: están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Si lo colocamos en el contexto actual, podríamos estar hablando en el tipo de empresas como empleados y como jefes de las empresas, dueños de empresas, y nos invita a que nosotros también estemos sujetos con respeto a todos aquellos.
sin importar si estos jefes o superiores que nosotros tengamos sean buenas personas, sean personas conscientes o aquellas personas que son de mal genio, que son un poco difíciles de tratar. Pues lo que nos invita es que nosotros también nos mantengamos sujetos de acuerdo a la misma conducta. Siempre nos invita a que seamos coherentes con todo lo que Dios nos ha entregado, nos ha enseñado. Entonces nos llama a ese elemento de estar sujetos en todo momento, pero siempre con respeto. Porque dice, si alguno a causa de conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo, pues qué gloria es. Entonces lo que nos está mostrando aquí el texto realmente es que si nosotros veníamos hablando de consecuencias de infringir la ley, y si nosotros infringimos la ley o ocasionamos algo porque generamos un error, porque es culpa nuestra, lo normal o lo obvio es que nosotros suframos las consecuencias de lo que vivimos. No nos podemos liberar de esas consecuencias. Si hablamos de nuestras vidas, que ya hemos hablado bastante acerca de lo que era el viejo hombre y lo que es el nuevo hombre, en nuestra vida no podríamos pasar de ese viejo hombre, de esa vida oscura, pecaminosa que veníamos, y saltarnos directamente a una vida santa apartada por Dios, porque entonces ¿qué gracia tendría? Nosotros también tenemos que asumir consecuencias de esa vida que teníamos. Tenemos también que perder, tenemos que despojarnos, tenemos que dejar, desligarnos de tantas cosas para poder acceder a esta nueva vida, a este nuevo camino. Obviamente que recordamos que Jesucristo pagó por nuestros pecados, pero que nosotros también somos conscientes de que debemos asumir ciertas consecuencias. Si nosotros incurrimos o caemos en el error de que hicimos algo mal, pues obviamente vamos a ser castigados. Pero pues qué gracia tiene eso, lo que dice el texto, qué gracia tiene que si hicimos algo malo y somos castigados, pues no tiene ninguna gracia, pues eso es lo lógico, recibir un castigo. Pero si por causa de Jesucristo, si por causa de ellos, haciendo lo bueno, sufrimos y pagamos alguna consecuencia, pues esa es una invitación que nos está haciendo el apóstol Pedro. Jesucristo también nos la está haciendo, que si sufrimos por su causa, pues que nosotros lo recibamos y lo soportemos, porque ciertamente esto va a ser aprobado delante de Dios. Entonces eso es una ganancia también, expuesto a las pruebas, sometido a ciertas pruebas, pero recibirlas con gozo, entendiendo que esas pruebas no solamente me fortalecen, me edifican, sino que glorifican a Dios, porque Él se place en estas cosas, sabiendo que es por causa de Él y que lo estamos haciendo bien, no porque estamos queriendo hacer lo malo. Entonces lo interesante aquí es ver cómo está el imperativo al comenzar, que dice estad sujetos. Eso es una orden. Estad sujetos, un imperativo que nos coloca allí el apóstol Pedro. Y entonces entramos en la cuarta afirmación de la noche, y es que somos un pueblo que acepta con respeto la autoridad en su labor. Somos un pueblo que acepta con respeto la autoridad en su labor. No importa lo que nuestros empresarios, nuestros jefes puedan cuestionar acerca de nuestras vidas. Es posible que en medio de esta situación también que estamos viviendo pasemos por esas diferentes pruebas y nos cancelen contratos injustamente, que aprovechando esa oportunidad que da esta crisis quieran también beneficiarse a raíz de los elementos que tienen bajo su tutela. Quiero explicarme en este sentido. He escuchado, he visto muchos hermanos que las empresas les están no solo cancelando su contrato, sino que les están ofreciendo una bonificación pequeña a manera de que se retiren de la empresa y no molesten más. Entonces, eso no es lo correcto. Obviamente, si hay un buen empleador, va a entender que esta persona necesita
de esos recursos porque es la manera de sustentarse, pero deben llegar a un buen acuerdo. Pero la invitación es estar sujetos sin importar si estas personas están haciendo lo correcto. Si nosotros somos conscientes de que lo estamos haciendo bien, que nos sujetamos, pues la gloria es para Dios porque Él te va a sostener, Él te va a sustentar y es Dios quien se encarga de asumir estas consecuencias. No tomarnos la justicia por nuestras propias manos, sino aguardar en Dios, aguardar en Jesucristo, que son ellos los encargados de tomar justicia por sus propias manos. Versículos 21 al 25 nos habla y dice el propósito. Aquí ya encontramos un propósito especial porque dice o inicia con la palabra para. ¿Para qué? Es que somos un pueblo escogido. ¿Para qué somos una nación santa? ¿Para qué somos ese pueblo que nos regimos de acuerdo a lo que nos pide el Señor? Pues acá nos dice, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que nosotros sigamos tras de Jesucristo con ese ejemplo claro, que Él vino también y padeció por nosotros, dejándonos ese ejemplo para que nosotros le pudiéramos seguir, para poder imitarle en todo lo que está haciendo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En todo lo que Él vivió como ejemplo, nos mostró estas dos grandes cosas. No se hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, y ese es Dios. Nuevamente nos dice, esa es la tarea, que ustedes imiten a Jesucristo en todas las cosas que Él hizo. No es imposible porque Él lo vivió humanamente y lo hizo posible para nosotros. Pero cuando tengamos estas cosas en contra de nosotros, nosotros no debemos responder como normalmente lo hacemos, colocando ya los puños y colocándonos a la defensiva. Recuerden que es Cristo y Dios quien toma ese tipo de castigo para las otras personas. Nosotros simplemente actuamos como hizo Jesucristo, no decir nada, quedarnos un poco a la espera que está sucediendo, sino encomendar nuestra causa a Dios. A Él es el que juzga a todas las personas, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Nuevamente nos recuerda ese tema de la justificación, que ya creo que es un tema que conocemos muy bien, que lo manejamos, espero que a la perfección, y nos lo recuerda aquí, quien fue Jesucristo, quien justificó, quien murió por nosotros, para que nosotros, estando muertos en el pecado, pudiéramos vivir a la justicia y por cuyas heridas fuiste sanados. Qué interesante ver lo que dice Pedro aquí, y por cuya herida fuiste sanados, porque fuimos sanados no porque tuviéramos heridas literalmente, sino que fuimos curados de esa vida pecaminosa que vivíamos, y por eso lo refiere a él de esa forma. Esas heridas que teníamos las restauró Dios, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, ovejas que andamos sin control, perdidas solitariamente, y solos no podemos hacer nada. Necesitamos de Jesucristo para que Él vuelva a nuestras vidas, para que Él permanezca con nosotros, para que sea su Santo Espíritu a través de lo que da ese impulso, ese motor constante en la vida de nosotros. Quinta afirmación que podemos dejar esta noche, entonces, es un pueblo que imita a su Señor en el sufrimiento. Somos un pueblo que imita a su Señor en el sufrimiento. Ese es un llamado especial a mantenernos. Y Jesucristo también mantenía un corazón generoso. Y ese corazón es el llamado que tenemos hoy, que en medio de la dispersión que tenemos, en medio de esa falta de congregarnos, de estar reunidos, pues tenemos una tarea nueva: mirar a nuestro alrededor, qué hermanos tenemos
qué hermanos están en la necesidad y que Dios coloque ese corazón generoso para poder ayudarle, no solamente materialmente, sino espiritualmente. ¿Cómo podemos acercarnos a aquellas personas que vemos a nuestro alrededor, que quizás estén solos, que necesiten de pronto una palabra, amigos que hace mucho tiempo no contactamos, no llamamos, pues que sea la oportunidad que estos medios nos permiten para alcanzar? Así también podemos estar imitando al Señor en ese sufrimiento, en ese padecimiento de estar mostrando el servicio y la misericordia que Dios Padre coloca en medio de nosotros. Vale la pena también resaltar en esta noche, a manera ya de despedirnos, de colocar este tiempo en las manos del Señor, lo que nuestro hermano Fabio nos contaba el día de ayer. La semana pasada estuvimos resaltando el tema de los familiares de la hermana Lilia, cómo Dios los ha restaurado, los ha sacado adelante, están en la casa, afortunadamente están bien. Esperamos también que estén dando gloria a Dios por esas señales y esos milagros que Él hace. Y esta semana, o ayer precisamente, estaba hablando con el hermano Fabio Franco y nos da ese parte de victoria de la esposa, la señora Olga, que estaba en tratamientos a raíz de unos diagnósticos de cáncer, y que antier tuvo su última cita médica y los resultados salieron totalmente limpios. No tiene nada en este momento, y eso es para darle un grito de victoria, un gozo constante, porque nos sentimos que el Señor está escuchando constantemente todas nuestras peticiones. Él no se queda con nada, Él al contrario está actuando, y eso también es vital en nuestra vida, entender que Él está actuando, comprender también que el tiempo de Él es diferente al de nosotros, pero que Él lo que promete lo está cumpliendo. Damos gloria a Dios por ese maravilloso momento, gloria a Dios porque su familia está bien. En este momento puede también rendirse a los pies de Dios y darle y exaltarle en esta noche. Bien, mis hermanos, entonces allá en sus casas yo les invito a que inclinen su rostro en esta noche nuevamente para darle gracias a Dios. Amado Señor y Padre Celestial, nuevamente, como siempre y como todos los días, solo tenemos sentido de agradecimiento hacia ti, Señor. No solamente porque tú nos escogiste, Señor, porque nos sacaste quizás del barro donde nos estábamos muriendo, Señor, pero aparte de sacarnos, de liberarnos, Señor, tú nos diste un estatus muy especial. Nos hiciste aceptos en tu familia, nos hiciste parte de ese linaje, de ese pueblo especial, del real sacerdocio, con un compromiso especial, Señor, de poder darte la gloria a ti, de honrarte en todo momento, Señor, de exaltar tus maravillas. Y es lo que hacemos en esta noche, Señor, exaltar tus maravillas a través de esas bendiciones que tú das a nuestros hermanos. Nos gloriamos inmensamente, Señor, en todas esas señales, en todos esos milagros que tú estás haciendo. Gracias por la vida de nuestro hermano que estaba hoy en cirugía, se me pasó el nombre, no lo recuerdo, creo que es Jordan, que estaba en la cirugía de corazón abierto, y las noticias es que salió muy bien, que no tiene problemas. La operación fue todo un éxito y nos gloriamos, Señor. Te bendecimos porque tú eres ese Dios que todavía, Señor, hace cosas especiales en nuestras vidas, Señor. Nuevamente seguimos pidiéndote por toda la necesidad del mundo, porque tú restaures toda esta crisis que tenemos, Señor, para que tú sigas manteniéndonos, sustentándonos, Señor, no solamente económicamente, sino espiritualmente. Permítenos que ahora estos cambios que tenemos podamos nosotros manifestarlos, acercándonos más a nuestros hermanos, llevando el evangelio tuyo, Señor, reconociendo que tú eres una palabra viva y eficaz, Señor.
Gracias nuevamente te damos, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos esta noche, Señor. Amén y amén. Nuevamente, mis hermanos, recordándoles que nos vemos mañana a las 7 de la noche para tener otro devocional más, y que sea Dios bendiciéndoles grandemente, y nos vemos entonces en el día de mañana. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta mañana.